Que seas bienvenido una vez más para compartir mensaje celestial. Permitamos que cada palabra, que cada enseñanza de nuestro amoroso Dios pueda cautivar nuestros corazones y que de esa manera recibamos palabra de vida para vida eterna. Y hoy te pido que me acompañes en la lectura del libro de Marcos, porque comenzamos el capítulo 9 y este capítulo comienza con la historia de la transfiguración. Podríamos decir de que ya el ministerio de Jesús está en su recta final. Ya el Maestro había anunciado a sus discípulos acerca de su muerte. Es por ello que era esencial de que los discípulos entendieran y reconocieran quién realmente era Él, quién era el Mesías en verdad y cuál era la misión por la cual había venido a este mundo. Y en el día de hoy te invito a poder analizar la primera parte de esta historia, extraer una enseñanza que sea de bendición y de edificación para nuestra fe. Pero por otro lado, quiero pedirte y motivarte para que tú sigas leyendo este relato y le permitas al Espíritu Santo que también revele a tu mente, a tu corazón, el mensaje que el Dios del cielo tiene para ti a través de esta historia. En el versículo 2 dice que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En primer lugar, Marcos nos dice que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. Y en primer lugar podríamos preguntarnos, ¿6 días después de qué? 6 días después de la declaración de Pedro, que es la historia anterior. En aquella ocasión Jesús había preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dieron sus respuestas, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo. Él era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y en este caso, en la transfiguración, les daría una nueva evidencia de que Él realmente era aquel que el Padre había enviado del cielo. También se nos dice que solamente tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ellos tres también aparecen en otros momentos precisos del ministerio de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, estaban estos tres mismos discípulos. Aparecen también cuando Jesús va a orar al Getsemaní. Allí elige también a Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo acompañen, para que estén con él en oración. Y estos tres discípulos serían pilares en la iglesia apostólica. Estos tres discípulos eran de los que más cercanos estaban al Maestro. Podríamos decir también de que eran de los más receptivos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y estando ellos tres con Jesús en el monte, dice que el Maestro se transfiguró delante de ellos, lo cual significa de que Jesús fue revestido de gloria. Dice que sus vestidos eran tan blancos como la nieve, de tal manera que ningún lavador podría hacerlos tan blancos. Y en ese momento, en el verso 4, dice que les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. No era una visión, no era un sueño lo que estaban teniendo, era una realidad. Se les aparecieron en persona allí Elías y Moisés. Por un lado, Elías fue el profeta que fue llevado al cielo sin ver la muerte, según el relato de Segunda de Reyes capítulo 2. Y por otro lado, Moisés, quien había muerto antes de entrar en la tierra de Canaán, pero que se afirma según la carta de Judas que fue resucitado porque el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, y es por ello que aparece allí en persona y se nos menciona de que hablaban con Jesús. Entonces en el verso 5 Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y sigue en el versículo 6 diciendo, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estaban viendo a Jesús rodeado de gloria, estaban viendo a Elías, a Moisés, que hablaban con el Maestro.
Y ese encuentro de los tres era un anticipo de lo que sería el encuentro en el reino de los cielos. Elías estaría representando a aquellos que serán llevados al cielo sin ver la muerte, tal como lo fue Elías. Y Moisés estaría representando a aquellos que serán resucitados para ir a los cielos a disfrutar de las glorias eternas. Y podemos mirar a aquellos discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, maravillados por lo que estaban viendo en aquella ocasión en el monte, hasta que, según el verso 7 dice, que vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. La misma voz del Padre Eterno se hizo presente allí, y los discípulos tuvieron una confirmación de que realmente Cristo, como había declarado Pedro, era el Hijo de Dios, era el Hijo amado a quien ellos debían escuchar, obedecer, seguirlo. Y de igual manera también su pueblo, sus discípulos de hoy en día, su iglesia, tiene que escuchar la voz del Hijo de Dios. Necesitamos también cada día contemplar su gloria, que sea un anticipo de aquel encuentro maravilloso que tendremos en su venida. Es por ello que hoy te invito para que cada día apartes un tiempo, un momento para encontrarte con el Señor, para ver su gloria, para ser transformado conforme a su imagen, para escuchar la voz del Padre Eterno, que a través de su palabra te dice: este es mi Hijo amado, a él oíd.